Para la gloria de Dios, para todos aquellos que han abierto su corazón, que están recibiendo, que han llegado a las casas de oración, que han hecho ese esfuerzo para la gloria de Dios y están ahí presentes, buscando siempre recibir más de Dios, recibir más del Dios del cielo. Por eso es que queremos que todos puedan así también compartir esta bendición con todos los suyos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A todos los hermanos que están a nivel nacional, a nivel internacional también, les mandamos un gran saludo, mis amados hermanos, y gloria a Dios por cada uno de ellos que se está sumando con ese deseo y con esas ansias también de aprender, de recibir y asimismo de dar para la gloria de Dios. Y así Dios nos puede dar esas porciones que Dios tiene para nosotros. Ahora vamos a continuar con esa porción, la porción de la palabra de Dios, la porción de la palabra de Dios que Dios está derramando, que Dios está dando a su pueblo para que necesita, para aquel que necesita, para aquel que tiene sed y hambre, para aquel que viene con ese deseo de aprender, para aquel que tiene esa ganas de levantarse para Dios, para aquel que quiere cambiar su vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque así debemos venir, mis queridos hermanos, con esas ansias y ese deseo de poder conocer ese Dios todopoderoso, de poder tener esa relación con Él, de poder tener esa relación estrecha, ese encuentro personal con Él, para poder amarle y glorificarle en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que este día sea apenas el impulso para que usted siga adelante, que sea el impulso para que toda esta semana le vaya más que bien en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello, mis queridos hermanos. Es necesario que arranquemos y sigamos avanzando en esta obra poderosa y maravillosa que Dios nos ha dejado acá en la tierra, para preparar un pueblo y un remanente en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que no lo vamos a poder hacer simplemente nosotros, sino lo vamos a hacer con Dios, lo vamos a hacer con todos aquellos que se predispongan, como es usted, para que se predisponga para esta buena obra, para que se predisponga y se levante para toda esta buena obra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Vamos a seguir un gran seminario que Dios hacía recuerdo de que debemos continuar con esa carrera espiritual que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque si no hacemos esa carrera espiritual con Dios, nunca vamos a poder levantarnos para Él. Nunca vamos a poder hacer nada para Él. Por eso tenemos que emprender esa carrera hasta llegar a la meta donde todos queremos llegar, que es la salvación. Esa es la meta. Ahí tenemos que llegar, pero para ello tenemos que arrancar. Imagínense una carrera de atletas que están ahí esperando para correr. Pero antes de estar esperando para correr, esos atletas tienen que haber estado entrenándose. Antes de emprender la carrera, esos atletas tienen que estar predispuestos para hacer esa carrera. Antes de comenzar esa carrera, los atletas tenían que estar ahí presentes. Porque si no lo están, o sea que en vano va a ser que se presenten a la carrera, porque muchos incluso no se están presentando a esa carrera espiritual y celestial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si bien nosotros en el mundo hemos hecho diferentes carreras, si así Dios le ha dado la oportunidad, sin importar su clase social, siéntase privilegiado. Pero ahora, conociendo a Dios, siéntase privilegiado también el poder hacer una carrera espiritual. Porque si no, simplemente va a estar estancado, no va a poder levantarse, no va a poder avanzar y no va a poder
crecer espiritualmente. Y ante todo, no le va a poder servir a Dios. Por eso es que si terrenalmente se sienten afortunados, si realmente se sienten muchos, quizás más que los demás, incluso por haber hecho una carrera, mucho más nosotros deberíamos sentirnos así privilegiados de parte de Dios, de poder hacerlo con Dios. Porque una cosa es el ser llamado y otra cosa es el ser escogido. Por ejemplo, le doy este ejemplo. Por ejemplo, en las escuelas, no sé cómo pasará en sus escuelas, en las cuales ustedes han asistido, a las cuales están asistiendo ustedes como niños, o a las cuales están asistiendo también sus hijos. Resulta que hay una convocatoria para una carrera, ¿sí? Para un campeonato. Hay una convocatoria en la cual convocan a todos. Todos tienen la oportunidad de participar en esa carrera que se va a llevar a cabo en ese campeonato. Toda la escuela tiene la oportunidad. Pero hay a niños y a diferentes grados, los cuales son privilegiados y los cuales van a poder participar de esa carrera. Y de esos grados o de esas aulas donde hay niños, porque de la cantidad de niños que van a la escuela, pónganle que sean 700 niños o 500 niños. De esos niños, no todos son privilegiados, como le digo, para participar de esta carrera. Resulta que es un grado o un nivel escolar el cual va a participar. Y de ese nivel ya sería un aula, de esos 500, pongámosle, solo ya van a ser entre 30 y 50 de los cuales pueden ser elegidos. Y de esos 30 y 50 no van a ir todos, van a ir los que estén más aptos para la carrera, los que estén mejor físicamente. ¿Y quién lo decide eso? Es los maestros, no los alumnos, como ya quisieran, ¿no? No, es el maestro. Así que de esos 50, pongámosle, simplemente son elegidos máximo entre 5 y 10 personas, dependiendo de la cantidad de los participantes que vayan a participar en ese campeonato. Entonces, los llamados, para que ustedes me entiendan, los llamados son los 500 alumnos que podían participar en la carrera. 500 personas Dios está llamando. Ahora depende de usted hacerse elegir. Primero, estar en el nivel espiritual que le correspondería estar. Segundo, de que sea elegido por el maestro por su capacidad, pero no por una capacidad, en este caso con Dios, física ni intelectual, sino por su capacidad espiritual, por su desarrollo con sus dones, talentos y ministerios. Y aquí por eso que les digo que es muy importante que todos entendamos qué importante es poder hacer, ¿no?, esa carrera. Porque no simplemente vamos a representar en la escuela, uno representa a su escuela, ¿no? Porque se va a enfrentar con otras escuelas, con otros niños de otras escuelas. Hasta quizás hay carreras en las cuales uno tiene que correr incluso con niños de otros departamentos, de otras provincias. Y hasta quizás ella tiene el privilegio de participar con otros países, en otros países. Yo qué grandes cosas, digamos, nos presentan quizás terrenalmente, pero cuán grandes cosas, aún mayores, tiene Dios para nosotros cuando
nosotros realmente le estamos buscando de todo corazón. De no simplemente quedarnos con un llamado, sino de hacer la carrera para ser escogido. Eso es lo importante. Entonces, este seminario que yo ya había comenzado hace 4 años, que Dios me dijo que lo continúe, que es, como les digo, esa carrera espiritual, la cual quiero que podamos hacer todos nosotros. Todo lo de Visión en Cristo Internacional. Incluso en el sentido de que podamos sentirnos privilegiados de poder ser parte de tener esta oportunidad. Porque esta es, como Dios lo ha revelado cientos de veces, esta es la iglesia que Dios está preparando para llevarse un remanente del mundo entero. Es la iglesia que está mandando a la gente al cielo. Entonces, con mucha más razón, usted tendría que sentirse privilegiado. El sentirse privilegiado no simplemente es que usted lo diga de labios, sino de que usted tenga esa capacidad ahora de responder. Entonces, imagínense, o sea, el también de ser privilegiado, o sea, el de tener esta oportunidad que Dios nos da, o sea, conlleva también su responsabilidad, conlleva su compromiso, conlleva su esfuerzo ahora para poderlo cumplir. Ahora, para poderlo cumplir, nosotros tenemos que esforzarnos. Entonces, con más razón, o sea, tiene mucha importancia de que nosotros podamos hacer esta carrera espiritual. Porque si no, simplemente vamos a estar siendo como las otras iglesias. O como decía el enviado de Dios, simplemente vamos a estar yendo a misa. Vamos a estar yendo a misa. Y eso es lo que Dios no quiere. Porque eso es lo que nosotros veníamos haciendo antes de conocer el Evangelio. Este verdadero Evangelio que ha dado Cristo. O sea, que simplemente vamos a seguir. Muchos lo están haciendo por costumbre. Muchos todavía lo están haciendo por obligación. Otros lo están haciendo simplemente por la promesa también. Y es así que muchas iglesias, por ejemplo, están siempre llenas porque simplemente les hablan de las promesas, pero no les enseñan cómo alcanzarlas. Simplemente le hacen vivir de las promesas para quizás de usted hacerse y enriquecerse de ustedes. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere justamente que salgamos de esa apatía, de ese evangelio del montón, que podamos salir de ese cristianismo barato que llamamos. Sino que nuestro cristianismo realmente tenga valor. Por eso es muy importante de que nosotros lo podamos esto entender y aprender y prepararnos aún desde pequeños. Mucho más todavía lo podríamos hacer incluso con los niños y con los jóvenes. Pero ¿qué está haciendo el Dios de este siglo con ellos? Lo contrario, los está distrayendo, los está apartando, los está excluyendo para que no puedan ser elegidos. Es así de que, como le digo y le doy ese ejemplo y le hago esa comparación, esa parábola de la escuela. Como le digo, de todos, las 500 personas son llamados, pero no todos son elegidos. Porque la mayoría va a la escuela simplemente por ir, simplemente por la obligación que sus padres, la cual los llevan. O van
o dicen ir también a la escuela para no quedarse en casa, porque ya no aguantan a papá y mamá. ¿Cuánto les estará pasando, no? Y les habrá pasado en este aislamiento o cuarentena que hemos vivido, están todavía viviendo. Entonces, ustedes se dan cuenta, o sea, la importancia. Entonces, así es que el enemigo, el cual nos tiene engañados, para que nosotros no podamos hacer una carrera con Dios, no podamos ser especialistas con Dios, no podamos ser sus representantes de Dios acá en la tierra. Porque esos que son elegidos, como les digo, de esta escuela, por ejemplo, son representantes de la escuela. Nosotros cuando somos elegidos de parte de Dios, somos representantes de Dios acá en la tierra. Y eso es lo que tiene que llamar la diferencia. ¿Y cuál es también el otro error? De que simplemente nosotros nos quedemos y queramos ejercer simplemente porque tenemos un llamado. Por ejemplo, lo más común que a mí me ha pasado, ¿sí?, con hermanos que me han dicho, por ejemplo, que tenían el llamado de profetas. Eso no sé por qué pasa frecuentemente, ¿no?, en la iglesia. Una vez que medio conocen el evangelio y conocen su llamado, porque también no todos los que van a la iglesia conocen su llamado, que sería importante que todos los que van a la iglesia conozcan su llamado, pero hay también ese, como le digo, ese problema de que son llamados, como les digo, son llamados por ejemplo para ser profetas, y por tener ese llamado ya se toma ese galardón, se toma esa atribución y sin la autorización de Dios comienzan a ejercerlo. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por ejemplo, si nosotros todos somos llamados y por nuestra cuenta nosotros vamos a esa carrera sin que el maestro nos haya elegido, ¿qué pasará? Estamos en una falta muy grave, ¿verdad? Estamos haciendo una falta muy grave. Como estamos yendo, como puede estar yendo usted por su cuenta, por solo decir su llamado y hacer las cosas por su cuenta, entonces, ¿qué está pasando? No está representando a Dios. Ahí es cuando el enemigo, a muchos de los que son llamados, dice por eso, que los confunde. Y en este mi tiempo, se podría decir, de servicio a Dios, me di cuenta que el espíritu de confusión es tan fuerte por el cual muchos caen de su ministerio, pierden su ministerio y se destruye su ministerio. Por eso es que hay que tener tanto cuidado con las cosas de Dios. Por eso hay que hacer las cosas bien. Tengamos por eso esa concentración de hacer las cosas bien. Entonces, si todos somos llamados, entonces tengamos la oportunidad de poder ser escogidos. Como les decía, todos somos llamados, pero para poder ser escogidos o elegidos, tendríamos que hacer una carrera. Para hacer la carrera tendríamos que prepararnos. En lo espiritual, ¿para qué tenemos que prepararnos? En lo espiritual, ¿para qué tenemos que limpiarnos? Para que el enemigo no tenga parte en nosotros. Para que el enemigo no tenga parte en nosotros. Y justamente no opere, como les decía, el enemigo en nosotros. Para que el enemigo no nos confunda. Para que el enemigo no nos desanime.
para que el enemigo no nos aleje de Dios. Y de ahí, como le digo, aún muchos tomando ese llamado por esa falta de preparación y de limpieza espiritual es que son utilizados por el enemigo. ¿Pero por qué dice esto, pastor? Porque por un lado, eso lo hemos visto, lo hemos vivido, como le digo, con muchas personas. Y más en este caso, como les digo, el caso de personas que tienen ese llamado de ser profetas. Por tener el llamado de ser profetas, ellas comienzan a profetizar y a profetizar. Y a la gente muchas veces les gusta, ¿no?, que les profeticen. Mucho más si se refiere, y hay de por medio algunos billetes, ¿no? Y hay de por medio dinero. Así que por eso es que a muchos les gusta que le profeticen, por ejemplo, prosperidad. Muchos quizás están yendo a la iglesia por una simple profetización. Pero si esa profecía viene contaminada y viene enredada aún con las cosas del enemigo, entonces va a ser como si usted le estuviese consultando a un brujo, como si le estuviera consultando a un adivino, que le está pagando para que le diga las cosas buenas que le va a pasar en su vida, para que le haga volver al amor de su vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pero en este caso ellos obviamente son 100% del enemigo, son 100% satánicos. Pero por eso, al no haber esa preparación, al no haber hecho esa carrera espiritual que debían haber hecho, o sea, el enemigo todavía tiene parte. Y en medio de esa carrera tiene que haber en usted liberación, tiene que haber en usted limpieza, tiene que haber en usted consagración, ¿sí? Tiene que haber consagración. Porque este es el problema que estamos teniendo en la iglesia. Y por eso es que esto lo hace. ¿Por qué lo hace el enemigo? O sea, porque el enemigo también conoce o reconoce cuando usted sabe cuál es su llamado. Y dice, ahora sí que sé cuál es mi llamado. Ahora sí le voy a servir a Dios, dice. Pero no se limpia el corazón, por ejemplo. Y entonces el enemigo lo comienza a utilizar, lo comienza a confundir, lo comienza a hablar y lo comienza a hacer su instrumento. ¿Y por qué lo hace eso, pastor? Porque lo que quiere es destruir la iglesia de Dios. Y esto lo hemos vivido muchas veces con Visión en Cristo Internacional. Y es por eso que le decimos que tenemos que conocer esto y tenemos que, por lo contrario, tener paciencia hasta poder alcanzar ese grado espiritual que Dios quiere que podamos alcanzar y podamos nosotros aprender también en la preparación que Dios nos va a dar para que podamos hacer esa carrera espiritual. Por eso, mis queridos hermanos, realmente nosotros tomemos las cosas de Dios en serio. Hagamos las cosas bien. Obedezcamos a Dios. Sujetémonos a Él. Si nosotros queremos ser dignos representantes de Él, porque Dios lo quiere hacer. Como el ejemplo
de los profetas. Pero por lo que profetizan, ya se hacen llamar profetas, como le digo, y comienzan a profetizar por doquier. ¿Y qué pasa? A causa de eso, viene operando el espíritu de iniquidad. Y esto lleva a que la iglesia se enfríe, la iglesia se divida y la iglesia incluso se pierda. Entonces resulta que el profeta lo que tendría que hacer es una carrera espiritual. Es decir que sí, tiene llamado de ser profeta, pero tendría que comenzar primero siendo una verdadera oveja para aprender a humillarse y sujetarse a Dios. Después debería aprender a ser un verdadero líder para poder levantar a un pueblo y aprenda de la humildad de Cristo. Después debería aprender a ser un diácono para que ya Dios lo pueda utilizar y pueda comenzar a llevar su palabra. Después debería pasar siendo un pastor, primero en promesa, después en propiedad, ya con su casa de oración. Por eso es que ustedes tengan mucho cuidado de invitar a profetas que no tienen una iglesia o una casa de oración que los respalde, la cual realmente tenga esa experiencia de preparar un pueblo. Después debería compartir la palabra y debería enseñar la palabra como Dios lo manda, siendo un maestro, un pastor maestro. Debería llevar la palabra siendo como un pastor evangelista. Y después, recién, para que Dios mismo le dé ese galardón de ser profeta. Y se ha elegido para ser representante de Dios. Como les digo, si no hacemos todas estas cosas, lo único que va a pasar es que el espíritu de iniquidad va a hacer acción en la iglesia. Hacer acción en la iglesia. Y esto no viene de Dios. Y así nos lo dice su palabra. En 2 de Tesalonicenses 2:7 en adelante. 2 de Tesalonicenses 2:7 en adelante. Como les digo, esto es para que ustedes estén preparados. Esto es para que ustedes tengan ese conocimiento. Esto es para que nosotros sepamos el valor y la importancia, por qué tenemos que hacer una carrera espiritual. Para que justamente el enemigo no nos vaya a confundir, ni mucho menos nos vaya a utilizar, que es lo que está haciendo en el mundo entero. Por eso es que el evangelio no avanza, por eso es que el evangelio está estancado, por eso es que la vida de los cristianos no cambia. Y nos viene a decir la palabra de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Así que, como le digo, en este caso el misterio de iniquidad está presente en la iglesia, está en acción, está actuando. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, por eso tenemos que tener mucha preparación para que todas estas cosas no vayan
a pasar. Porque cómo actúa, eso nos lo dice en el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y es que así actúa, con mentira. Por eso es que, como le digo, como ese ejemplo de los casos de los profetas, muchos, por ejemplo, que han pasado por Visión en Cristo Internacional se han perdido por esa causa. Y una cosa que siempre Dios les decía y les recalcaba: limpia tu corazón. Y no digan que esto no es simplemente para los profetas que son llamados a ser profetas. Es para todo aquel que tiene el deseo de servirle a Dios, que todo aquel que tiene ese deseo de hacer una carrera espiritual. Tenemos que sí o sí limpiar el corazón. Y esto yo no lo he visto en ninguna iglesia. Solo esto lo enseña Visión en Cristo Internacional. Así con esta claridad y profundidad. Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta este paso importante. Pero como aquellos siervos, ministros, profetas, como le digo, o pastores, no lo hacen, entonces el que opera es el espíritu de iniquidad. El que opera es el enemigo, dándole, ¿sí?, hasta incluso falsas profecías, falsas palabras. Y todo con el hecho, como les digo, de confundirlo y apartarlo, como lo hizo, por ejemplo, en nuestra iglesia, con muchos, apartarlos de una iglesia verdadera, creada y formada por Dios, como así lo mandó Dios desde el cielo, a través de su enviado. Por eso es que es tan delicado este tema y tan importante para todos aquellos que están al servicio de Dios. Para usted que se está preparando para que lo haga bien, para que los niños lo conozcan ya desde pequeños, los jóvenes lo conozcan y también así se preparen y no pierdan años también, como quizás lo han preparado, lo han perdido sus padres. Porque los años pasan y van pasando, y ahí es cuando usted va desviando su camino, va torciendo su camino y va perdiendo su ministerio o su llamado. Entonces, como lo pierde el camino, ahí es cuando los pierde esos años. Así como sus padres ya tienen ese deseo que haga una carrera terrenal, usted tendría que tener ese deseo, pero de hacer una carrera espiritual. ¿Para qué? Puede ser realmente ese instrumento en las manos de Dios. Y es así que nosotros debemos buscarle a Dios. Y es así que nosotros, si es usted que está llegando por primera vez a la iglesia, debería buscar a Dios con esa sed y hambre de Dios, con esa sed y hambre de justicia, con esa sed y hambre de su palabra, para que Dios mismo le enseñe toda esta cosa, para que Dios mismo lo llene, para que Dios mismo lo transforme, para que Dios lo prepare, para que usted, al hacer esa carrera espiritual que Dios quiere que haga, usted pueda ganar con Dios, pueda salvar almas, como yo le digo, por ejemplo, a todos aquellos hermanos y hermanas que se están preparando como verdaderos discípulos de Dios, para que puedan alcanzar la preparación del maestro, que es Jesucristo.
El maestro, que como en el caso de la escuela, ¿no? Es el maestro que los escoge, a todos esos que son llamados los escoge, pero antes de escogerlos, ¿qué los hace? Los prepara. ¿Ven? Se los prepara. Y ahí el que más se esfuerza, el que tiene esa capacidad y el que más se esfuerza, porque incluso no es que es elegido aquel que lo hace mejor, sino aquel que se esfuerza. Por ejemplo, le doy ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como le digo, una carrera de atletismo. Quizás en el aula, o en el curso, o en su grado, hay varios que corren bien y corren rápido. Pero al momento que cuando están con el maestro, con el profesor, no se quieren preparar, no se quieren esforzar, no van hasta quizás a las clases de preparación para esa carrera. No se esfuerzan, lo hacen como sea, pero y al final, ¿qué hace el maestro? No los elige a eso. Los elige a aquellos que se han esforzado. Elige a aquellos que lo han tomado en serio. Elige incluso a aquellos que tienen ese deseo de hacerlo bien. Porque sabe que se va a esforzar y va a poder dar aún más de lo que le puede exigir el maestro. Y así es con Dios. Como le digo, aquí el maestro es Jesucristo. Obviamente que no va a pasar como en el ayer, de que Jesucristo personalmente va a venir a prepararnos, ¿no? Como lo preparó a sus discípulos. Sino que ya Jesucristo nos dejó todo el manual y las instrucciones en su palabra, en los evangelios. Nos lo dejó todo escrito. Bueno, de ahí es que levantan, ¿no? Pastores para que les puedan enseñar. Y así que, pero el maestro es el que está viendo, ¿no? El maestro de Jesucristo es el que está viendo la preparación del cristiano, de la oveja, de aquel que llega a la iglesia, de aquel que ya está varios años en la iglesia, de aquel que ya conoce su llamado, de aquel que necesita hacer su carrera espiritual. Entonces, Jesucristo está pendiente ahí, está siempre observándole. Está observando cuánto esfuerzo está haciendo. Y él no le vamos a poder engañar, como quizás usted engaña a su maestra o su profesor o profesora en la escuela, se hace la tarea con otro, haciendo trampas en los exámenes, como dicen acá en Argentina, haciendo machete, haciendo chanchullo, dicen allá en Bolivia, no sé cómo dirán en su país. ¿Sí? A él no le vamos a poder engañar. Dios realmente conoce nuestra capacidad, Jesucristo conoce nuestra capacidad, por eso es que nos llama para poder ser parte de esos obreros que necesita para su mies. Y es tan lindo que también, digamos, en ese proceso de preparación lo que hace Dios es que también nos procesa para que podamos ser verdaderos instrumentos en sus manos. Porque el maestro, al que sabe que es capaz, más le exige, ¿verdad? Más le exige. Si sabe que es bueno para jugar, por ejemplo, la pelota, el maestro le va a exigir más, que dé más. Le va a exigir más. Y si no le exige es porque no lo quiere, o no quiere que ese niño se levante. Y si tiene un maestro así no terrenal, mejor cámbiese porque nunca se va a levantar. Son mejores aquellos maestros que te exigen. Y si le exige, es para que
se pueda superar, se pueda levantar. Entonces por eso es que Dios día tras día nos exige cada vez más. Dios nos va a exigir cada vez más según a lo que nosotros le busquemos cada día más. Según que nosotros tengamos esa sed y esa hambre. Por eso es que nos dice, y esta cita bíblica ustedes ya la conocen, en Mateo 5:6. Mateo 5:6 nos dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nos dice bienaventurados que sean triplemente bendecidos por tener esa sed y esa hambre, por tener esas ganas de hacer, por ejemplo, en este caso, su carrera espiritual. Serán bendecidos, serán utilizados, recibirán su recompensa de parte de Dios. Porque aquí el que nos va a dar únicamente la recompensa es Dios. Por eso nuevamente le digo, es muy importante que usted, conociendo su llamado, que se prepare. No se quede ahí chocho como, al menos me ha pasado a mí con muchos jóvenes, tanto hombres y mujeres, ¿no? Me dice, yo tengo el llamado a ser profeta, tengo el llamado a ser evangelista, tengo el llamado de ser maestro de la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Uno se goza, ¿no? Uno se puede gozar, digamos, con esa persona. Sí, se goza. Pues el gozo será mayor cuando realmente nosotros veamos que se ha preparado con ese llamado. Por ejemplo, ese gozo que tienen los padres cuando a sus hijos le dicen que tienen ese llamado, por ejemplo, de ser médicos. Y qué gozo de los padres es cuando se reciben como médicos y después lo ejercen. Ese es un gozo. Ese es el gozo que Dios quiere que nosotros tengamos. Es el gozo que nosotros deberíamos darle a nuestro Maestro Jesucristo. Es el gozo también de los maestros. Yo recuerdo mis maestros de la escuela, de la primaria, también de los que tuve en la secundaria. Ellos se gozaban cuando se enteraban de algunos de sus alumnos que había salido profesional. Y el mismo maestro se goza. ¿Cuánto más no se va a gozar siendo él, o sea, el maestro terrenal, ¿no? ¿Cuánto más no se va a gozar nuestro maestro espiritual, que es Jesucristo, de que nosotros podamos recibir? ¿Cuánto más no se gozó, no? Jesucristo, por ejemplo, de sus discípulos que se prepararon con Él y estuvieron con Él hasta el final, que se esforzaron. ¿Que pasaron tribulaciones? Sí, pasaron tribulaciones. Hasta tenían miedo, ¿no? Que una tormenta los lleve a la muerte cuando hagan una tormenta en medio del mar. Pero, o sea, el gozo fue cuando ellos estuvieron hasta el final, hicieron esa carrera. Por eso que tenemos que comenzar primero con ese deseo, primero con esas ganas de también poder hacer esa carrera espiritual. Porque si no tenemos esas ganas también, o sea, en vano va a ser todos los años que pueda ir a la escuela, al colegio o a la universidad. Va a ser como quizás aquel padre cuando le dice a su hija: tantos años te he hecho estudiar para que ahora seas ama de casa. Yo me acuerdo que así les reclamaban algunas mujeres, sus padres. O tantos años has estudiado ahora para que seas comerciante, o vendas zapatos, o vendas algo.
¿De qué ha servido todos esos años? O sea, ¿por qué esos años se han perdido? Y muchos de verdad que lo están perdiendo. Es porque han estudiado sin Dios, sin la voluntad de Dios, y mucho menos para Dios. Han estudiado para ustedes mismos, han hecho su carrera espiritual para ustedes mismos. Lo hicieron para sí, no contaron para Dios. Muchos jóvenes seguramente han sido una carrera para ellos, han sido una carrera por complacer a sus padres, pero no incluso porque ellos quieren. Yo en la universidad, por ejemplo, conocí a muchos jóvenes que estudiaban estaban estudiando medicina para complacer a sus padres, que eran médicos, para complacerlos. Y a ellos ni siquiera les gustaba la medicina. Pero siguen haciéndolo y muchos de ellos incluso se han recibido porque fueron mis compañeros. Pero por eso, nosotros, esa carrera espiritual que queremos emprender, lo primero que debemos aceptar que lo hagamos con Dios. Que sea Dios mismo que nos prepare, que sea Dios mismo que nos transforme, que sea Dios mismo que nos gradúe en esta carrera espiritual para que seamos ese verdadero instrumento en las manos de Dios. Para que así nos levantemos para Dios y no se la pase años y años vagando acá en la tierra y podamos presentarle frutos a Dios. Por eso dijo el Maestro Jesucristo que por sus frutos lo conoceréis. Entonces nosotros tenemos que dar frutos para Dios. Tenemos un llamado, demos frutos con ese llamado para Dios. No hagamos como el caso, ¿no? Por ejemplo, cuando dijo el Maestro Jesucristo que un árbol de higo no puede dar espinos, ¿sí? O sea, no puede dar zarzas o otro fruto, no puede dar otro fruto, un árbol. Si Dios le ha llamado para dar ese fruto, de ese fruto. No se ponga a dar otro fruto que Dios no le ha mandado a hacer. Por eso que Dios mismo lo prepare, que Dios mismo lo levante en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y así Dios nos permita continuar con este seminario y poder llegar todos juntos a hacer esa carrera espiritual en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Gloria a ti, mi Dios del cielo, mi Padre celestial. Yo te doy gracias, Espíritu Santo del cielo, mi Cristo bendito, la gloria, papito Dios, por este pueblo, Señor, mi Dios del cielo, mi Padre celestial, al cual yo te lo presento delante de tu presencia, Señor, mi Dios del cielo, papito Dios, mi Padre celestial, porque son tu pueblo, son tus hijos. Y asimismo, Santísimo Dios del cielo, sea tu remanente, mi Dios del cielo, papito Dios, al cual tú estés preparando, tú estés, Santísimo cielo, papito Dios del cielo, levantando, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aún así lo hagas, papito del cielo, con los niños, con los jóvenes, Santísimo cielo, mi Padre celestial, aún con los adultos, mi Cristo bendito la gloria, porque para ninguno, Santísimo Dios cielo, papito Dios, tú desprecias, mi Dios del cielo, mi Padre celestial. Para todos, Santísimo Dios cielo, les estás dando esta oportunidad poderosa y gloriosa, Señor, mi Dios cielo, papito Dios. Yo te pido, Santísimo cielo, mi Padre, inclina y fija la mirada, Santísimo cielo, papito Dios, sobre Visión en Cristo Internacional y todo lo que se están sumando. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que tú mismo esta mañana, papito del cielo, mi Padre celestial, los ministres, conforme a tu espíritu, conforme a sus necesidades, conforme a sus aflicciones, conforme a sus preocupaciones, mi Dios, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios, papito Dios, y tomes posesión de sus vidas, mi Padre celestial, y aún tenga misericordia, papito Dios, no teniendo en cuenta sus pecados, sus aflicciones, sus preocupaciones, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tú mismo seas guiando, papito Dios, a este pueblo por esa senda de justicia, que tú mismo seas iluminando, Santísimo Dios cielo, el camino de este pueblo, papito Dios, mi Padre celestial, que ha venido a buscarte a ti, mi Dios del cielo. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios del cielo. Uno la mente de todos ellos a tu mente
y el espíritu de ellos a tu santo y poroso espíritu, para que sean uno contigo y ellos hagan tu voluntad, Señor, mi cielo, mi Padre celestial, y con el poder, la unción de tu santo y poroso espíritu, santísimo, mi cielo, mi Padre celestial, papito Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, mi Dios cielo, papito Dios del cielo. Que tú seas, mi Dios del cielo, paralizando toda esa fuerza extraña, todo plan de las tinieblas, toda oposición diabólica, satánica, papito Dios, mi Cristo, bendito la gloria. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, mi Dios cielo, papito Dios, para que no sean, papitos del cielo, de ellos, santísimo Dios. Toma, papitos del cielo, esas cargas, toma esas aflicciones, papitos del cielo, de tu pueblo, aún esas dolencias y enfermedades, santísimo Dios cielo, y con el poder de tu espíritu y la unción poderosa y gloriosa que derramas desde los altos, derrite todo yugo, ligadura, toda fortaleza, toda oposición diabólica, satánica, papito, derrite, quema, papito del cielo, esas cargas, quema todas esas cargas, quema todas esas dolencias, mi Dios del cielo, de la cabeza hasta la planta, los pies, Padre amado, bendito del cielo, transforma esas vidas, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios del cielo, quema, Padre amado, bendito del cielo, toda perversa, todo plan de las tinieblas, con que el maligno los quería tener atrapados, frustrados, encadenados, cautivos, presos a tu pueblo, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quema, santísimo cielo, mi Padre celestial, papito Dios del cielo, todo santísimo cielo, esa posición aún de brujería, hechicería, conjuro, maleficio, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ángeles, ministradores, guerreros, protectores, papito del cielo, mi Padre celestial, estén ahí ministrando a tu pueblo, Señor, mi cielo, papito Dios, y trayéndole esa porción justa, papito cielo, que tú traes, santísimo Dios cielo, mi Padre celestial, papito Dios del cielo, pero aún dale más, papito del cielo, ese pueblo que te está viniendo a buscar con sed y hambre de ti, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, derrama esa unción, de poder, esa unción de poder, papito Dios del cielo, y tu mano extendida, levanta a tu pueblo, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Espíritu Santo, cielo, papito Dios, llena esos corazones, Señor, mi cielo, mi Padre celestial, para que tengan gozo, alegría, paz, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, mi cielo, para que así tú, mi Dios del cielo, desde lo alto, papito del cielo, te glorifícate, santísimo cielo, mi Padre, derrama sanidad, grandes señales, prodigios, milagros, derramando grandes señales, prodigios, milagros, papito del cielo, ahí, santísimo cielo, mi Padre celestial, sobre aquel que se ha contristado, se ha humillado, Señor, mi cielo, aquel que ha creído, mi Dios, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, libertando, papito, con grandes señales, prodigios, milagros, papito del cielo, y sanando a sí mismo a los enfermos, sanando, papito del cielo, y liberando aún a los que están endemoniados, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo, papitos del cielo, huyan los espíritus inmundos, Padre amado, bendito Dios del cielo, de tu pueblo, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo, ese espíritu de iniquidad, de confusión, santísimo cielo, de mentira, de engaño, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo, destruye, santísimo cielo, mi Padre celestial, y repréndelos tú mismo desde lo alto, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Espíritu de Dios del cielo, santifica a tu pueblo, Señor, en el cielo, este pueblo, este remanente, para que tú te puedas llevar, santísimo del cielo, mi Padre celestial, porque el mismo Dios os santifica por completo, espíritu, alma y cuerpo, y todo vuestro ser, dice tu palabra, papito del cielo, así con todo este pueblo, seamos guardados irreprensiblemente para tu venida, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios del cielo, mi Padre celestial, papito del cielo, limpia todas esas iniquidades, todas abominaciones, transforma tu pueblo, papito del cielo, que estaba tras la fornicación, tras el adulterio, tras la idolatría, santísimo Dios del cielo, transforma ya tu pueblo, Padre más bendito del cielo, papito Dios, que estaba siendo esclavo del pecado, Señor, Dios cielo, papito Dios, transforma, papito de tu pueblo, santísimo, se arranca, papito del cielo, la mentira, el engaño, la confusión, santísimo, y decir la desobediencia, rebeldía. Te lo pido en el nombre poderoso y transforma tu pueblo, Señor, mi cielo, papito, y cielo, y libértalos de todos estos males. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Padre celestial, papito, Dios del cielo, y dale esas bendiciones, mi Padre celestial, que han venido a buscar, mi Dios del cielo, papito Dios, háblales tú, mi Dios del cielo, papito Dios del cielo, y aún con sueños, visiones, revelaciones, lo alto, mi Dios del cielo, y así mismo tu palabra, y es por eso que todo lo que se atare en la tierra será desatado en los cielos. Desato esa bendición espiritual y económica, desato toda esa
esa bendición espiritual y económica. Desato, mi Dios del cielo, esa bendición espiritual y económica, mi Padre celestial, porque ahí reciben, papito Dios del cielo. Aún los que están en otros países reciben, Santísimo Dios del cielo. Los que están en las casas de oración reciben, mi Dios del cielo, papito Dios del cielo, esa bendición espiritual y económica, mi Dios del cielo, mi Padre celestial, porque en tu pueblo, papito Dios del cielo, nunca más habrá ni escasez ni miseria, mi Padre bendito del cielo, papito Dios, por lo contrario, habrá abundancia de poder, de unción, de amor, de paz, de gozo, alegría, mi Padre bendito del cielo, y no faltará nunca el pan de cada día, papito Dios, ni un techo y un abrigo. Lo declaramos y lo profetizamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi Dios del cielo, y así se cumpla tu palabra en cada uno de ellos, mi Padre bendito del cielo, que tengan para prestar y no estar tomando prestado, Señor, mi cielo, papito Dios, reprende este espíritu de deuda, reprende todo espíritu de deuda, Santísimo, que se ha metido en la casa, en los hogares, en la vida de los cristianos. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias Espíritu Santo. Y decirlo así, también desato tu misericordia, papito Dios, para cada uno de nosotros, mi Dios del cielo, para que nos guarde, nos cuide, nos proteja y nos hagas invisibles de todo mal, aún de todas estas enfermedades que está azotando el mundo entero, de todos esos miedos, esos temores, papito del cielo. Liberta a tu pueblo, Señor, mi Dios del cielo, papito Dios, y te por tu misericordia, Santísimo Dios del cielo, tú estás sanando y liberando. Gracias, mi Dios, por ello. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo del cielo, bendito Dios, sigue glorificándote por ello, Santísimo Dios del cielo, bendito Dios, mi Padre celestial. Y así, esta semana sea mucha bendición para todos ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos sean bendecidos, mi Padre celestial, desde lo alto. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Les habló el pastor Eder Mendoza de Visión en Cristo Internacional, para la gloria y la honra del Todopoderoso. Le damos una ofrenda de palmas al Dios que se lo merece. Amén.